Video, presentación. Buenos días, Inge, se ve bien. Ok. Ingeniero. Buenos días. Buen día, Buen ingeniero. día, ingeniero, se ve bien. Ok, buenos días. Voy a explicar un poco porque, bueno, no se sabe si el jueves va a haber paro, qué va a pasar, lunes feriado. Nosotros lo que hemos estado viendo en estas clases anteriores es un poco la recapitulación sobre el concepto de línea de energía. Entonces, la idea de eso es que ampliemos un poco el concepto que tenemos de la línea de energía con respecto a la práctica de laboratorio. Entonces, ahorita voy a explicar más o menos qué es lo que vamos a hacer en laboratorio. En laboratorio nosotros tenemos un canal rectangular. Nuestro canal tiene sección rectangular. Y aquí hay como que un disipador de energía. Ya voy a explicar en clases para qué sirve ese disipador de energía. Aquí tenemos como que una caja de agua. Y aquí tenemos un vertedero triangular, rectangular, perdón. No sé si alguien ha visitado el laboratorio de hidráulica. ¿Ya ha visto ese canal? Sí, ingeniero. Y aquí Sí. en la parte final termina en B. Eh, sí, ya vamos a comentar de la salida, pero la práctica que vamos a hacer es generar un flujo de agua sobre este vertedero, llenarlo, el recipiente de agua. Y aquí hay como una serie de orificios o ductos que lo que hacen es que el flujo salga aquí en régimen perfectamente laminar. Entonces aquí vamos a generar un flujo y vamos a ponerle algunos obstáculos en medio del canal, como ser, por ejemplo, una pila, un objeto de sección rectangular, que bien puede ser una pila de puentes, por ejemplo. Entonces vamos a observar en la práctica que vamos a hacer. Vamos a observar en la práctica cómo el flujo se perturba, ¿no? Alrededor del canal, mirando esto en planta, ¿no? Vamos a suponer que este es nuestro canal desde arriba. Vamos a poner el obstáculo que va a ser, por ejemplo, rectangular. Tenemos otros tipos de objetos hexagonales, circulares. Ya lo vamos a ver en el laboratorio. Aquí va a salir el flujo de agua. Se va a perturbar. Y la idea de la práctica que vamos a hacer es medir, ¿no? Por ejemplo, tirante de agua. Vamos a hacer un corte lateral aquí del canal. El canal tiene pendiente cero. Mirando de lado, ¿no? El canal. Aquí va a estar nuestro objeto. Y van a ver cómo el flujo de agua de llegar en un nivel pasa a otro. Entonces la idea en la práctica
que vamos a hacer en el laboratorio es, por ejemplo, medir el tirante, aguas arriba, el tirante de agua, aguas abajo. ¿Me están acompañando? Sí, ingeniero. Sí, Vamos, ingeniero. ya les voy a explicar cómo vamos a medir en el laboratorio este caudal. Y vamos a determinar cuál es la energía, ¿no? Aguas arriba, cuál es la energía aguas abajo. Con estos datos vamos a saber cuál es el número de Froude aguas arriba, cuál es el número de Froude aguas abajo, y definir, ¿no? En cada lado si el régimen es subcrítico, si es supercrítico. Estudiar un poco los diferentes tipos de perturbaciones que puede estar causando ese obstáculo, ¿no? Este tipo de estudio se hace mucho, por ejemplo, para modelos hidráulicos en escala, para medir niveles de socavación en puentes. Ya voy a explicar en el laboratorio, no lo hemos llegado a hacer todavía. Estoy haciendo unas modificaciones en ese canal para poder medir línea de energía. Lo vamos a probar todavía, pero no sé si, espero que funcione bien. Si no, va a ser oportunidad para ver qué ajustes más le puedo hacer a ese canal para medir línea de energía también en el canal. Y obviamente aquí podemos medir también cuál es la velocidad de aguas arriba, cuál es la velocidad de aguas abajo. La idea es que en la práctica tengamos resultados teóricos y resultados experimentales. ¿Quedó entendido? De inicio, la situación del país nuevamente parece que va a empezar a convulsionarse. No sé si alguien escuchó si hay paro o no hay paro este jueves. Sí, ingeniero, para de 24 horas. 24 horas de hora. Ya, de todas formas, para que no perdamos, ¿no? De avanzar, este jueves vamos a avanzar en forma virtual, ¿ok? Y este jueves, 1 de mayo, es lunes, 2 martes, 3 miércoles. El jueves 4 de mayo vamos a hacer la práctica. Esta práctica la vamos a hacer en el laboratorio de hidráulica. Ingeniero, disculpe, nosotros pasamos martes y viernes. Pasamos los viernes, ingeniero. Perdón, el 5 de mayo. Gracias. Como no sabemos cómo va a estar el viernes también esta semana, espero que todo se normalice esta semana que viene. La práctica la vamos a hacer el viernes, ¿no? 5 de mayo. El viernes 5 de mayo, práctica en laboratorio de hidráulica. Yo vamos a hacer una práctica de ejemplo, pero después la idea es que ustedes modifiquen esa práctica en grupo, cambiando, digamos, ¿no? El caudal, haciendo una práctica diferente de la que yo voy a hacer para todo mundo. Ya después ustedes vuelven al laboratorio de hidráulica para ustedes modificar la práctica y hacer algo de acuerdo a su imaginación, en base a lo que vayamos a hacer. ¿Ok? No sé si están entendiendo hasta aquí. Sí, sí se entiende. ¿Ok? Entonces, de inicio, la práctica en hidráulica, 5 de mayo. ¿Ok? Sí, ingeniero. Perfecto. Voy a más o menos esquematizar aquí
qué es lo que vamos a hacer y cómo, por ejemplo, podemos calcular el caudal de manera experimental en laboratorio. Aquí está, bueno, antes que avancemos, no sé si quien está con computadora asistiendo a la clase, si recibió los archivos en PowerPoint de esta práctica. También el próximo tema, que es para entrar ya en lo que son presas de tierra. Y si lo pueden compartir, por favor, los archivos en el grupo de WhatsApp para quien está con celulares no puede bajar los archivos. ¿Ok? Bueno, la práctica dice así. En el canal rectangular del laboratorio de hidráulica se realizó el experimento de hacer circular sobre el vertedero rectangular un flujo cuyo tirante de agua es de 12 centímetros por encima del vertedero. Van a ver ustedes que en el laboratorio hidráulico de hidráulica tenemos tanto vertedero rectangular como vertedero triangular. Entonces la idea, mirando aquí el vertedero de lado, es que se hace circular, se hace funcionar las bombas de tal manera que tengamos una línea de caudal de 12 centímetros por encima. Es decir, en el vertedero vamos a hacer que circule una lámina o tirante de agua de 12 centímetros. ¿Cómo se mide esto en hidráulica? Van a ver que tenemos unas mangueras de nivel donde da para verificar cuál es la cota de lámina de agua por encima del vertedero. ¿Se ha entendido eso? Sí. El ancho de este vertedero, el que tenemos en hidráulica, si ustedes van y lo miden, tiene aproximadamente un ancho de 64 centímetros. Y el ancho del canal, es decir, la sección hidráulica ya en sí del canal, es de 100 centímetros. Aquí tenemos un ancho de 100 centímetros en nuestro vertedero. Aquí vamos a tener abajo, ¿no?, nuestro obstáculo. Y vamos a tener, dependiendo de la sección transversal, un nivel de agua más ancho, más elevado, perdón, o un nivel de agua más bajo. Eso lo vamos a ver, cómo varía el flujo de agua por la perturbación de mi obstáculo. Este tirante de agua va a cambiar, ¿no? ¿Entendido hasta acá? Sí, ingeniero. Gracias, Sebastián. Bueno, no sé si ustedes vieron en hidráulica el tema de medición de caudal a través de vertederos. Sí, sí. Ok. Entonces, vertederos rectangulares se ha visto que son útiles para medir caudales de hasta 1500 litros por segundo. Y Francis propuso la fórmula para calcular caudales en vertederos de sección rectangular de acuerdo a esta ecuación. En la literatura que les he pasado de referencia existen otras fórmulas. Nosotros vamos a usar esta fórmula para calcular nuestro caudal teórico.
que sería 1.84 veces B, donde B es el ancho del vertedero, perdón, y HB sería la altura del tirante de agua sobre el vertedero. ¿Ok? Con esta fórmula, entrando con el ancho de la abertura en metros y la altura del nivel de agua sobre el vertedero en metros, obtenemos el resultado en metros cúbicos por segundo, multiplicamos por 1000 para transformar a litros. Quiere decir que si nosotros en el vertedero del laboratorio de hidráulica hacemos circular una cresta, ¿no?, de agua por encima del vertedero del orden de 12 centímetros, significa que el caudal que va a estar circulando en nuestro canal de prueba va a ser de 49 litros por segundo. ¿Quedó entendido hasta aquí? Sí, ingeniero. Ok. Entonces aquí podemos obtener en base a este dato varios datos interesantes. Si nosotros medimos el caudal de agua y medimos el tirante de agua, nosotros aquí podemos decir que el área aquí de mi vertedero va a ser igual a 100 centímetros veces Y, donde Y lo podemos medir, ¿no?, en nuestro canal, ¿cierto? Y podemos calcular también la velocidad del curso de agua dividiendo el caudal por mi área, ¿cierto? Esto lo puedo hacer en cualquier sección a lo largo de mi canal. ¿Está entendido hasta aquí? No sé si alguien tiene alguna duda o pregunta al respecto. ¿Se entiende? Ok. Por otra, este dato, por ejemplo, como a este valor de caudal, como es de fórmula, yo le voy a decir que es mi valor teórico. Le voy a poner aquí que este valor va a ser un caudal teórico porque es de fórmula. Y como este valor de velocidad teórica me va a dar también una velocidad teórica. ¿Ok? Vamos a ver en el laboratorio de hidráulica que tenemos también unos instrumentos más o menos así. Se llaman molinetes, que en la parte inferior tiene una hélice. Entonces esa parte de la hélice se sumerge en el agua y el molinete empieza a girar. Y esa intensidad de giro del molinete, a través de una conversión, me genera una lectura de la velocidad experimental. Entonces hay unos instrumentos, hay unos molinetes en el laboratorio de hidráulica de que me permiten medir velocidad experimental también en laboratorio, y la idea es comparar, ¿no?, los valores obtenidos con velocidad experimental y con velocidad teórica. ¿Quedó entendido? Una pregunta, ingeniero. Sí. Adelante. Esa velocidad que mide el molinete solamente es la velocidad del fondo, ¿no? ¿Qué sería? La velocidad variaría, por decirlo así, a medida que vayamos subiendo la superficie. Sí, en la vida real. Varía.
Es obvio que ahí en el laboratorio de hidráulica, como vamos a trabajar con profundidades de, de pocos centímetros, la sensibilidad de cambio de velocidad es muy baja. Entonces, lo que vamos a trabajar es con una profundidad promedio. ¿Ok? Vamos a trabajar con la velocidad experimental media. ¿Ok? Ya que como eso sin duda varía mucho cuando tenemos un río con varios metros de profundidad, ¿no? Pero como en este caso vamos a tener 8 o 10 centímetros de lámina de agua, ustedes van a ver que el cambio de velocidad es casi que imperceptible, tanto arriba, al fondo o al medio. Varía muy poco. ¿Ok? Listo. Gracias. Y la idea es comparar también en la práctica el valor, ¿no?, de la velocidad teórica con la velocidad experimental medida con el molinete. Y nosotros de aquí podemos también sacar que nuestro caudal experimental, ¿no? Nuestro caudal experimental, aquí en este caso, va a ser la velocidad experimental veces el área. ¿Quedó entendido? Y vamos a trabajar por lo menos en 2 o 3 secciones transversales a lo largo del canal, que ya vamos a ver en qué secciones son las que vamos a trabajar para hacer todos estos cálculos. ¿Ok? Está perfecto, hija. ¿Quedó entendido hasta aquí? Sí, se entendió. Sí, ingeniero. Sí, sí. Con todos esos datos, digamos, que vamos a hacer en la práctica, podemos hacer muchos otros análisis, como voy a mostrar en la presentación a continuación. Entonces, esto es un poco lo que ya el desarrollo de los resultados. Si nosotros tenemos el caudal, es un poco lo que les estoy diciendo en el caso de la experiencia que vamos a hacer. Esta es una experiencia que ya se hizo, donde en el tirante tenemos aquí el canal, por ejemplo. Y aquí se midió que aguas arriba del canal, el tirante de agua era de 8 centímetros. Entonces de aquí, dividiendo el caudal por el área, ¿no?, mojada, se obtuvo la velocidad teórica. Y aquí el número de Froude puede obtenerse aguas arriba, sustituyendo, ¿no?, las ecuaciones. En el caso de la experiencia da un valor de 0,79, Froude menor a 1, el régimen es subcrítico. ¿Ok? Todo esto lo vamos a verificar en la práctica. Por otra parte, si yo tengo los datos, ¿no?, de un canal rectangular, y conforme vimos, ¿no?, en las deducciones de las clases anteriores, yo puedo calcular el tirante crítico a través de esta expresión, ¿no?, que deducimos la clase anterior, calculando Q minúscula, que es el caudal distribuido por metro. Obtenemos Q minúscula, siendo que B es 100 centímetros, entonces el tirante crítico lo puedo calcular, y aquí yo sé que 6,8 centímetros es el tirante crítico, es decir, la situación donde yo tengo mi número de Froude igual a 1. Entonces, si yo en mi práctica de canal abierto verifico
que tengo un tirante de agua de 6.8 centímetros, significa que el régimen en esa sección es de energía mínima. ¿Me están acompañando? Sí. Ingeniero. Ok, y bueno, aguas arriba, yo puedo saber también cuál sería en la situación de caudal aguas arriba de la obstrucción, cuál sería la energía crítica, también a través de esta fórmula. Voy a ver si puedo implementar unas mangueras, ¿no? Para la semana que viene, el laboratorio de hidráulica, para que también nosotros, esta sería nuestra energía crítica teórica. Pero voy a ver si puedo implementar unas mangueras donde podamos también ver la energía crítica experimental en nuestro canal. ¿Ok? Entonces, ese es el tipo de análisis de resultados que podemos hacer en nuestro canal abierto. Como les digo, vamos a tener nuestro canal, mirándolo de lado, vamos a tener nuestra obstrucción y aquí vamos a tener, por las condiciones, ¿no?, de flujo y la obstrucción, vamos a tener algo así. Entonces, esta es un ejemplo, esta lámina, ¿no? Es un ejemplo de cómo hacer todos los cálculos en la sección aguas arriba y vamos a hacerlo en la práctica mínimamente también en la sección de la obstrucción y vamos a hacer los mismos cálculos aguas abajo para evaluar un poco qué es lo que está, cómo está variando velocidad, energía crítica, tirante de agua, número de Froude, cómo varía antes de la obstrucción, durante la obstrucción y aguas abajo de la obstrucción. Ese es el espíritu de la práctica que vamos a hacer. No sé si alguien tiene alguna duda, si dio para entender qué es lo que vamos a hacer. ¿Quedó entendido? Sí. Sí, ingeniero. Ok. Bueno, este es el cálculo de la energía crítica y E' sería la energía específica, ¿no? Y lo mismo, aguas abajo, podemos usar la tabla, ¿no?, que hemos hecho para canal rectangular y también hacer las comparaciones de mediciones, ¿no? O pueden usar las mismas fórmulas que vimos en la lámina anterior. ¿Ok? En este caso, esta es una forma alternativa de calcular, conforme vimos anteriormente, para sección rectangular. También el detalle de una forma alternativa. Estos son datos teóricos que los podemos calcular también mediante datos experimentales que los vamos a medir. ¿Ok? Y nosotros usando, ¿no?, si calculamos la energía, ¿no?, en cualquiera de las dos secciones, aguas arriba o aguas abajo, a partir de esta expresión de energía específica, podemos plotar nuestra famosa curva de energía, ¿no? Y podemos tanto aguas arriba como aguas abajo plotar en la sección que estamos analizando cuál es el punto de energía mínima y plotar el punto donde estamos, ¿no? Si estamos en el caso de flujo supercrítico o si estamos en el caso de régimen subcrítico. ¿Ok? ¿Quedó entendido? Sí, ingeniero.
Perfecto. Entonces, para cerrar esta parte de línea de energía, quería cerrar con este tema. Me están llamando para atender una serie de asuntos de laboratorio. Entonces, voy a finalizar por aquí la clase el día de hoy. El día jueves, haya o no haya paro, vamos a avanzar por este modo. Vamos a empezar viendo el aspecto de presas de tierra. ¿Ok? Y el próximo viernes 5 de mayo hacemos la práctica la primera práctica de laboratorio de hidráulica. ¿Quedó entendido? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Entonces revisen toda esta teoría, ¿no? Para cuando lleguen al laboratorio de hidráulica puedan aprovechar al máximo todos estos conceptos y visualizar de forma muy clara todo este fenómeno de energía específica, tirante crítico, régimen subcrítico, supercrítico, etc. ¿Ok? Entonces, gracias por su atención el día de hoy y vamos a retomar el día viernes, ¿ok? El día viernes Listo, ingeniero. Está bien, no ingeniero. sabemos qué va a suceder.